El último martes de marzo, mi mamá me miró a los ojos y me dijo que mi presencia enfermaba a mi hermana. Lo dijo con la misma calma con la que leería la lista del súper. No grité. No lloré. Agarré la bolsa que estaba colgada en la silla de la cocina, esa mochila negra que usaba desde mis tiempos en la universidad, y salí por la puerta sin decir una sola palabra. Mi papá estaba parado en el pasillo cuando pasé. Me vio agarrar mis cosas. Se quedó ahí, de brazos cruzados, mirando el piso de cerámica beige que él mismo había puesto en ese pasillo hace 15 años. No dijo nada. No hizo nada. Pasaron 11 días de silencio antes de que cualquiera de ellos diera señales de vida. Y esos 11 días lo cambiaron todo. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Valeria. Tengo 31 años. Trabajo como analista financiera en una empresa de logística en la Ciudad de México. Y crecí siendo la hija que no necesitaba nada. O al menos eso era lo que mi familia creía. Mi hermana Mariana tiene 26 años y siempre fue el centro gravitacional de nuestra casa. No porque ella pidiera atención de forma explícita, sino porque siempre supo, de una manera muy precisa, cómo hacer que el espacio a su alrededor se reorganizara en su dirección. Una lágrima en el momento adecuado, un silencio pesado después de una cena, una mirada de quien está aguantando un dolor que nadie más puede ver. Aprendí desde chiquita que en nuestra casa había una división no declarada. Mariana era frágil y yo era fuerte. Mariana necesitaba protección y yo necesitaba espacio para crecer sola. Nadie escribió esas reglas en ninguna parte, pero todos las obedecían. La noche en que me fui empezó como cualquier otro martes. Había ido a la casa de mis papás después del trabajo, como hago casi todas las semanas. Llevé pan de masa madre de la panadería que queda cerca de la oficina, porque a mi mamá le gusta, y pasé la tarde ayudando a mi papá a entender un estado de cuenta del banco que no lograba descifrar. La casa olía a arroz con pollo y a limpiador de limón. Todo normal, todo familiar. Mariana había llegado más temprano y se había quedado encerrada en el cuarto de mi mamá por casi 2 horas. Yo escuchaba su voz por el pasillo, ese tono oscilante de quien está construyendo una narrativa, subiendo y bajando, como una marea que va llegando despacio sin que te des cuenta. Cuando la puerta del cuarto se abrió, mi mamá salió primero. Su cara estaba diferente. No estaba enojada. Estaba decidida. Existe una diferencia enorme entre esas dos cosas, y yo aprendí a reconocer esa diferencia mucho antes de poder nombrarla. El enojo todavía carga con la posibilidad de diálogo. La decisión, no. Me dijo, con esa voz plana y firme de quien está cerrando un tema, que mi presencia estaba afectando la salud de Mariana, que mi hermana se ponía mal nada más de verme, que era mejor que agarrara mis cosas y me fuera esa misma noche. Le pregunté si me había escuchado a mí, si me había preguntado qué había pasado entre nosotras. Me dijo que no necesitaba preguntar, porque podía ver con sus propios ojos el efecto que yo causaba. Como si el sufrimiento visible de Mariana fuera prueba suficiente de una culpa que nadie había verificado. Fui arriba, saqué la mochila del closet del pasillo, metí el cargador del celular, una muda de ropa, el cepillo de dientes. 4 minutos, tal vez 5. Bajé las escaleras, pasé por el pasillo donde mi papá seguía parado, con los brazos cruzados y los ojos en el piso. Dejé la llave encima de la mesita de la entrada, al lado del frutero de cerámica azul que mi mamá compró en un viaje que hicieron juntos a Puebla antes de que yo naciera. Cerré la puerta. No la azoté. La cerré de la misma manera que se cierra un libro después de terminar el último capítulo. El primer día después de irme fue un jueves normal de trabajo. Entré a la oficina a las 8:30. Participé en 2 juntas. Me tomé 3 cafés. Contesté una pila de correos. Nadie notó nada raro en mí. Y esa fue la parte más extraña. Pasé todo el día funcionando normalmente, mientras algo dentro de mí se estaba reorganizando de una manera que todavía no lograba entender por completo. Regresé a mi departamento, que queda a 20 minutos en carro de la casa de mis papás. Me senté en la cama con la mochila todavía en el piso donde la había dejado la noche anterior, y esperé. No sabía bien qué estaba esperando. Un mensaje, tal vez. Una llamada de mi papá preguntando si estaba bien. Algo que me dijera que, a pesar de todo, yo todavía era hija de esa familia. El celular se quedó callado. Al segundo día, lo mismo. Al tercero,
el mismo silencio. Yo checaba el celular en la mañana, a la hora de la comida, antes de dormir, y la pantalla seguía vacía de ese tipo específico de mensaje. Tenía notificaciones del trabajo, de amigos, de la app del banco. Pero nada de mi mamá. Nada de mi papá. Nada de Mariana. Yo conocía ese silencio. Era un silencio de espera. Estaban esperando que yo cumpliera mi parte del guión. Llamar primero, pedir perdón por lo que fuera, ofrecerme a suavizar las cosas para que todo pudiera volver a la normalidad. Era el patrón que había seguido durante años sin siquiera darme cuenta de que lo seguía. Siempre era yo quien llamaba primero. Siempre era yo la que cedía, la que encontraba una manera de hacer que la incomodidad desapareciera rápido para que la familia pudiera respirar de nuevo. Esta vez, no llamé. Al cuarto día, sentada en la mesa de la cocina con un vaso de agua y nada más, empecé a pensar en lo que realmente había pasado ese martes. No la versión que mi mamá narró en el pasillo, la versión de los hechos, en el orden en que ocurrieron. 15 días antes de que me corrieran, había descubierto, sin querer, que Mariana había usado la tarjeta de crédito de mis papás para comprar ropa, accesorios y cosas personales por un total que se acercaba a los 11,200 pesos. Ella había convencido a mi papá de que necesitaba la tarjeta para pagarles a los proveedores de un negocio de comida corrida que estaba intentando armar, su cuarto proyecto diferente en menos de 2 años. Cuando agarré el estado de cuenta, como hago regularmente para ayudar a mi papá a controlar las finanzas porque los números todavía lo confunden, vi que no había ni una sola compra relacionada con ningún proveedor de alimentos. Todo era ropa, cosas de belleza, una suscripción a una revista gringa. Saqué el tema en la cena de esa semana, con cuidado, sin acusar a nadie, preguntándole directamente a Mariana si podía explicarme esos cobros. En menos de 10 segundos estaba llorando. No ese llanto que viene despacio, que escurre y tiembla. Era un llanto que aparecía como si hubieran prendido un interruptor, inmediato, copioso, acompañado de una voz que subía de volumen, mientras decía que yo siempre hacía eso, que siempre la ponía en situaciones humillantes, que nunca creía en ella. Se paró de la mesa. Se fue directo al cuarto de mi mamá. Se quedó ahí 2 horas. Y mi mamá salió de ahí con una decisión tomada. Yo me tenía que ir. Sentada en mi cocina en el cuarto día de silencio, me di cuenta de que la lógica que gobernaba a esa familia desde hace décadas era muy simple. Cuando Mariana lloraba, alguien tenía que pagar. Y ese alguien siempre había sido yo. Mi relación con la invisibilidad dentro de mi propia familia empezó mucho antes de esa noche de marzo. Cuando tenía 13 años, me gané una beca parcial en una escuela privada que quedaba hasta el otro lado de la ciudad. Era un programa para alumnos de alto rendimiento, y yo había aplicado sin decirle a nadie, porque no quería crear falsas expectativas. Cuando llegó la carta de aceptación, fui corriendo a enseñársela a mi mamá, que estaba en la cocina ayudando a Mariana a hacer una tarea de la escuela sobre animales de la sabana. Mi mamá vio la carta, dijo que qué bueno, se volteó de nuevo hacia la mesa y siguió ayudando a Mariana a pegar recortes de jirafas en una cartulina amarilla. No fui a esa escuela porque las condiciones de la beca exigían un transporte que mi familia no pudo organizar en ese momento. Pero lo que se me quedó grabado no fue la beca que no se armó, fue la cartulina amarilla. A los 18, me mudé a un departamento compartido con 2 compañeras en cuanto entré a la carrera de Economía en la UNAM. Nadie me corrió en esa época. Simplemente me di cuenta, de una manera gradual y silenciosa, de que la casa de mis papás era un lugar donde yo tenía que pelear por espacio constantemente. Y que pelear por espacio dentro de tu propia casa es un desgaste que te roba la concentración necesaria para construir cualquier cosa fuera de ella. Seguí yendo a visitarlos todas las semanas. Seguí llamando regularmente. Seguí siendo la hija que aparecía, que ayudaba con los gastos, que llevaba el pan, que checaba los estados de cuenta. Era la hija funcional, la que no daba lata, la que se la arreglaba sola. Durante todo ese tiempo, Mariana intentó cosas, y abandonó cosas, y lo volvió a intentar. Un curso de gastronomía que le duró 4 meses. Una tiendita en línea de artesanías que existió por 3 semanas. Un proyecto de repostería que le dejó una deuda con mi mamá de un monto que nunca se liquidó por completo. Cada vez que algo no funcionaba, había una explicación que le echaba la culpa del fracaso a otra cosa, a una circunstancia externa, a una persona que no creyó en ella, a un mercado injusto, a la mala suerte. Y siempre había alguien en la familia para confirmar esa versión,
para abrazarla y decirle que la próxima vez sí le iba a salir. Yo aprendí a no opinar. Aprender a no opinar es diferente a estar de acuerdo. Es nada más reconocer que el costo de decir la verdad en ese ambiente siempre era mayor que el posible beneficio. Pero esta vez, los 11,200 pesos no eran un proyecto mal planeado. Eran una mentira directa a mis papás, que viven de su pensión y de unos ahorritos que mi papá juntó durante 40 años de trabajo. Y yo había visto la cifra en ese estado de cuenta y no me había podido quedar callada. Esa fue mi herejía. Al sexto día de silencio, recibí un mensaje de mi prima Daniela. Daniela es hija de la hermana de mi papá. Vivimos en ciudades diferentes. Ella en Monterrey y yo en CDMX. Pero tenemos una cercanía que nunca ha dependido de la frecuencia con la que nos vemos. Su mensaje era corto. Escuché que estás pasando por una racha difícil. Tu mamá le contó a la tía Leticia que tú y Diego están teniendo problemas serios en su relación. Leí el mensaje 2 veces. Mi mamá le había contado a la familia que yo tenía problemas en mi matrimonio, no que me había corrido de la casa, no que mi hermana había dicho que se enfermaba de nada más verme. Había convertido mi ausencia en el síntoma de una crisis que yo no estaba teniendo, y había repartido esa versión entre todos antes de que yo tuviera la oportunidad de contar nada. Me quedé sentada en el sillón por un buen rato, después de leer ese mensaje. El departamento estaba callado. Diego estaba en la oficina. Y me di cuenta de que la pelea ya no era solo por lo que había pasado el martes. Era por quién iba a controlar la narrativa de lo que había pasado. Diego supo todo desde la primera noche. No porque yo necesitara un lugar donde quedarme, porque yo tengo mi propio departamento y mi propia vida desde hace años, sino porque él es la persona con la que comparto lo que importa, y eso importaba. No me llenó de preguntas cuando llegué. Se quedó sentado en la mesa de la cocina de su departamento, donde a veces me quedo, y me escuchó hablar por tal vez 40 minutos seguidos, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, dijo algo muy simple. Te has pasado la vida entera intentando demostrar que merecías un lugar que ya era tuyo por derecho. No le contesté en el momento. Me quedé pensando en esa frase en los días siguientes. Al séptimo día, mi papá me marcó. La llamada entró tempranito en la mañana, cuando yo todavía estaba en la cama, y le contesté porque era él, y porque a pesar de todo, hay una parte de mí que todavía esperaba que dijera algo que tuviera sentido. Su voz sonaba cuidadosa, el tipo de cuidado de quien está midiendo las palabras antes de decirlas, intentando llegar a algún lado sin provocar un accidente en el camino. Empezó diciéndome que mi mamá estaba preocupada por la organización de un evento familiar que estaba planeado para dentro de 3 semanas. Su aniversario de bodas. 35 años. Había una reservación en un restaurante, lista de invitados, invitaciones enviadas a casi 50 personas. Dijo que era importante que yo estuviera presente, que la familia tenía que estar reunida, que eso era más grande que cualquier malentendido. Esperé a que terminara. Después le pregunté si ese era el motivo de la llamada. Me dijo que era porque quería platicar. Le dije que había tenido 7 días para platicar, que se había quedado parado en el pasillo mientras mi mamá me corría y no había dicho ni media palabra, que entre la noche en que me fui y esa llamada, no me había mandado ni un solo mensaje para preguntarme si estaba bien. Se quedó callado unos segundos. Luego me dijo que las cosas eran más complicadas de lo que yo las hacía ver. Le colgué. Me quedé sentada con el celular en la mano un rato después de eso. No estaba enojada. Tenía una claridad muy extraña, casi incómoda de lo precisa que era. Mi papá me quería. Yo lo sabía, pero su amor siempre había sido del tipo que ve cómo se hace el daño, y no se mete, porque meterse le costaría algo que no estaba dispuesto a pagar. Esa misma tarde me puse a escribir. No una carta, no un desahogo. Empecé a hacer una lista. Fechas, situaciones, lo que se dijo, lo que pasó después. La beca de estudios y la cartulina de jirafas. Los años de recibos y gastos que yo ayudaba a organizar. Las veces que había intentado sacar un tema y me habían desviado la plática antes de llegar a un punto real. Los 11,200 pesos y la cena interrumpida por lágrimas que aparecieron en menos de 10 segundos. No era una lista para enseñársela a nadie. Era una lista para mí. Para que yo pudiera ver con claridad, sin esa distorsión que pasa cuando estás metida en una dinámica que normalizó cosas que no son normales. Cuando terminé, había casi 30 puntos en la lista. 30 momentos donde el patrón se repetía de la misma manera.
Mariana se hacía la frágil. A mí me echaban la culpa. Mi mamá intervenía como mediadora con un resultado ya decidido de antemano. Y mi papá se quedaba callado. 30 veces. Y yo había participado en todas, creyendo que estaba siendo razonable, que estaba siendo comprensiva, que en algún momento las cosas iban a cambiar si yo me seguía mostrando lo suficientemente confiable y estable. En el 9º día, recibí un mensaje de mi tía Yolanda, la hermana menor de mi mamá, que vive en Querétaro y con quien nunca fui muy cercana. El mensaje era largo, lleno de reflexiones sobre la familia, el amor y el perdón, y terminaba pidiéndome que hiciera las paces antes de la fiesta de aniversario, porque mi mamá estaba sufriendo mucho. No le contesté. Pero el mensaje de la tía Yolanda me hizo pensar en algo que había ignorado hasta ese momento. ¿Cuánta gente alrededor estaba escuchando una versión de los hechos que yo no había contado y que no podría corregir porque simplemente no sabía qué se andaba diciendo? Le marqué otra vez a Daniela. Le pregunté directo qué le había contado mi mamá a la familia. Daniela se sintió incómoda. Me dijo que no se quería meter, pero después, con esa honestidad tan directa que siempre la ha caracterizado, me dijo lo que sabía, que mi mamá había contado que yo estaba pasando por una racha difícil, que me había alejado de la familia por los celos que le tenía a Mariana, y que Diego me había aconsejado cortar el contacto por un tiempo. Diego no me había aconsejado nada de eso. Yo no había cortado el contacto. A mí me habían corrido de la casa. La diferencia entre estas dos versiones es la diferencia entre una hija que decidió alejarse y una familia que decidió excluir. Y mi mamá había elegido cuidadosamente la versión que la ponía como víctima de una decisión que ella misma había tomado. Fue en ese momento que decidí que sí iba a ir al aniversario. No porque hubiera recibido una disculpa, no porque la situación se hubiera arreglado, sino porque había 50 personas que conocían a mi familia, que me conocían a mí, que estaban siendo alimentadas con un cuento que no era cierto, y me negaba a estar ausente dejándoles el terreno libre para que llenaran ese espacio con una versión que no era la mía. Diego me apoyó sin pensarlo. Dijo que me acompañaba. En los días previos al evento, me preparé de la única forma en que sé prepararme para situaciones difíciles, organizando los hechos. No armé un discurso. No ensayé nada frente al espejo. Nada más me aseguré de saber exactamente qué había pasado, en el orden en que había pasado, sin exagerar y sin omitir nada. Mariana me mandó un mensaje 2 días antes de la cena. Era la primera vez que se comunicaba desde la noche en que me fui. El mensaje tenía 4 párrafos y ni una sola mención directa a lo que ella le había dicho a mi mamá sobre mí, a lo que había hecho con la tarjeta de crédito de mis papás, al hecho de que mi salida de esa casa había sido consecuencia directa de una acusación que ella había hecho a puerta cerrada. En lugar de eso, había muchas referencias a lo difícil que estaba siendo la situación para todos, a cuánto me extrañaba como hermana, y a lo mucho que significaría para ella que yo fuera al aniversario de nuestros papás. 3 menciones a la fiesta. 0 menciones a lo que de verdad había pasado. Le contesté con una sola frase. Que ahí iba a estar. Ya no me contestó. Me imagino que lo cortante de mi mensaje, sin la calidez que ella estaba esperando, sin la señal de que yo ya había perdonado y olvidado, y estaba lista para regresar al papel de siempre, le debió haber sonado muy diferente a todo lo que estaba acostumbrada a recibir de mí. El restaurante era un lugar bonito en el centro de la ciudad, con luz tenue y mesas redondas y ese tipo de ruido de fondo que suena a celebración. Llegamos temprano, Diego y yo, porque quería tener tiempo para ubicarme en el espacio antes de que se llenara. Mi mamá me vio cuando entré y su cara hizo algo muy interesante. Pasó del alivio a estar en guardia en cuestión de unos 2 segundos. Se acercó, me dio ese abrazo que es más una formalidad que un gesto genuino, y me dijo que me veía bonita. Mi papá apareció poco después. Me abrazó de una manera distinta, más largo, apretándome los hombros con una presión que no supe cómo interpretar en ese momento. No hubo palabras en ese abrazo, pero había algo que no era igual a su silencio del pasillo. Mariana estaba del otro lado del salón cuando llegué, platicando con una tía lejana. Traía puesto un vestido rojo y los aretes dorados que alguna vez le dije que se le veían muy bien. Me vio. Me dio una sonrisa que era más para reconocer que ya me había visto que por gusto, y siguió con su plática. La cena fue, casi todo el tiempo, exactamente lo que suelen ser las cenas familiares con 50 personas. Pláticas por todos lados, ruido, vino, alguien que se levanta a cada rato para ir a saludar a otro lado del salón.
Me tocó sentarme entre Diego y mi prima Daniela, y por un rato llegué a pensar que tal vez la noche iba a terminar sin que pasara nada verdaderamente significativo. Entonces Mariana agarró el micrófono. El maestro de ceremonias había abierto el espacio para que los hijos hablaran. Mi mamá me volteó a ver con una cara que era al mismo tiempo una invitación y una advertencia. Mariana ya estaba de pie antes de que yo lograra procesar bien lo que estaba pasando. Habló sobre nuestros papás con esa elocuencia natural que siempre ha tenido, esa facilidad para acomodar las palabras en frases que suenan sencillas y súper emotivas a la vez. Dijo que ellos eran su puerto seguro, que incluso cuando la vida se ponía difícil, incluso cuando no todos creían en ella, ahí estaban ellos. La voz le tembló en el momento exacto, y vi a algunas personas cerca de ella llevarse la mano al pecho, con cara de estar conmovidos. Y en eso dijo que estaba muy feliz de ver a toda la familia reunida, porque las situaciones difíciles a veces alejan a las personas, pero el amor siempre encuentra la manera de traer a todos de vuelta. Me volteó a ver cuando dijo eso. Una mirada rápida, súper calculada, que convertía mi presencia ahí en la prueba de una reconciliación que ella amablemente me estaba concediendo. En 30 segundos, me había puesto en la posición de alguien que se había alejado, que había causado problemas, y que había sido generosamente perdonada y aceptada de regreso. 50 personas aplaudieron. Me quedé sentada unos segundos después de que se regresó a su lugar. Diego no dijo nada. Daniela me miró con una expresión que no supe descifrar por completo, y entonces me paré. No pedí el micrófono. El salón era lo bastante chico como para que una voz firme llegara a todas las mesas sin necesidad de bocinas. Dije que quería agregarle algo al brindis de mi hermana, si la familia me lo permitía. El ruido paró en seco. Dije que mi hermana había hablado sobre el amor que trae a las personas de vuelta, que yo estaba de acuerdo en que el amor es importante, pero que el amor sin honestidad es solo una palabra que la gente usa para pedirte que te quedes callada. Dije que hace 3 semanas, mi mamá me había pedido que me fuera de su casa porque mi hermana le dijo que se enfermaba de nada más verme, que nadie nos había preguntado mi versión, que después de eso, mi mamá le había contado a toda la familia que yo me había alejado por problemas en mi relación, cosa que no era verdad. Dije que los 11,200 pesos que mi hermana había cargado a la tarjeta de mis papás, llamándolo una inversión para su negocio, en realidad eran compras personales, y que a mí me habían castigado por mencionar ese hecho. No levanté la voz. No hizo falta. El silencio en ese restaurante fue la cosa más ruidosa que he escuchado en mi vida. Mariana se salió del salón antes de que yo terminara de hablar. Mi mamá se quedó sentada, apretando la copa de vino con los dedos, con la cara pálida y dura. Mi papá, que estaba en la mesa de al lado, no se movió, pero se quedó. Esa fue la diferencia que noté. Esta vez, se quedó. Los minutos que siguieron fueron extraños de la misma forma en que los momentos de verdad suelen ser extraños. Unas personas se le quedaban viendo al mantel de la mesa, otras me miraban a mí. Mi tía Leticia, a la que le habían contado la versión de los problemas en el matrimonio, no dejaba de voltear a verme a mí y luego al lugar donde estaba sentada mi mamá, con una expresión de quien está reordenando una información que creía entender. El maestro de ceremonias regresó al micrófono con esa habilidad profesional de intentar desviar la atención de todo el salón. Propuso un brindis, y la noche, técnicamente, siguió su curso, pero siguió diferente, con una honestidad bastante incómoda en el aire que no había estado ahí antes. Mi papá se acercó a hablar conmigo más tarde, ya cuando la cena estaba terminando y la gente se empezaba a ir. Se sentó en la silla de al lado con el movimiento de alguien que carga un peso físico que no trae en la espalda. Nos quedamos en silencio un rato, los dos viendo el mantel con las manchas de vino y las moronas de pan. Me dijo que él sabía, que siempre había sabido que las cosas no eran parejas, que había tomado la decisión, a lo largo de muchos años, de no confrontar lo que estaba pasando porque era más fácil que lidiar con las consecuencias de hacerlo, y que esa decisión le había costado algo que ya no podía recuperar. No le dije que todo estaba bien, porque no lo estaba, pero le dije que lo escuchaba, y que escucharlo era un principio, aunque fuera un principio chiquito después de tanto tiempo. Mi mamá no se acercó a hablar conmigo esa noche. En los días siguientes, algunas personas que estuvieron en la cena me escribieron. Mi prima Daniela me dijo que, viendo las cosas en retrospectiva, se había dado cuenta de que muchas de las historias que había escuchado sobre mí a lo largo de los años venían del mismo lugar y tenían el mismo patrón. Una tía por parte de mi papá me dijo que no sabía nada
y que le daba mucha vergüenza haber andado pasando información falsa sin siquiera cuestionarla. Una vieja amiga de mi mamá, alguien a quien conozco desde que era niña, me mandó un mensaje diciéndome que había tenido mucho valor. Mariana no se ha comunicado. Mi mamá, 15 días después, me mandó un mensaje de 2 renglones diciéndome que teníamos que platicar. No era una disculpa, era un movimiento para retomar el control de la situación. Pero también era la primera vez que me buscaba sin una agenda específica más allá de la necesidad de decir algo. Le contesté diciendo que estaba disponible para platicar cuando ella estuviera lista para tener una conversación de verdad, sin tratar de reescribir la historia y sin intermediarios. Todavía no recibo respuesta. Lo que aprendí de todo este mes es que la visibilidad tiene un precio. Hacerte invisible dentro de tu propia familia parece más seguro porque no provoca reacción, no arma conflictos, no amenaza el equilibrio frágil de un sistema que funciona a costa del silencio de alguien. Pero la invisibilidad también significa que otras personas van a construir tu imagen sin tu participación y que a la larga te terminas convirtiendo en un personaje dentro de una historia que nunca fue la tuya. Fui la hija fuerte por mucho tiempo. Fuerte en el sentido de que aguantaba lo que tuviera que aguantar. Me acoplaba cuando era necesario. Cedía el espacio que fuera necesario ceder. Fuerte en el sentido de que no exigía el mismo tipo de atención que se dirigía hacia mi hermana, porque yo me las podía arreglar sola, porque no necesitaba apoyo de esa misma manera tan visible. Aprendí que ser fuerte de esa manera no es una virtud, es una adaptación. Es la forma en que una persona aprende a existir en un ambiente en el que no hay espacio para más de una necesidad a la vez, y que desde un principio decidió cuál era la única necesidad a la que valía la pena hacerle caso. No sé qué vaya a pasar con la relación que tengo con mi mamá. No sé si Mariana vaya a lograr ver algún día ese patrón que repite en automático, nada más porque aprendió que le funciona. No sé si mi papá vaya a convertir ese reconocimiento que verbalizó en el restaurante en algo más que puras palabras. Lo que sí sé es que salí de esa casa de marzo con una mochila de 7 años, y regresé 3 semanas después cargando únicamente mi propia versión de los hechos. Y que a veces, la cosa más importante que puedes hacer por ti misma es simplemente negarte a hacer el espacio vacío donde la versión que otra persona se inventó sobre ti pueda crecer sin obstáculos. Mi mochila está guardada en el closet. No la tiré. Es parte de la historia. Pero ya no necesito seguirla cargando. Ahora, si te gustó esta historia, pícale en suscribirse y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo por acá. Allá te espero.